Es peligroso deslizarse, pues nadie se desliza río arriba, sino río abajo. No se desliza hacia Dios, sino que se aleja de Él. Nadie se desliza a lo que fortalece su fe, sino hacia lo que la debilita. Por eso Dios nos advierte a poner atención a su palabra. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Algunas personas se han deslizado silenciosa y gradualmente del rumbo que antes llevaban. Pero hoy, el Dr. Stanley les exhorta a que reconozca ante el Señor aquello que ha hecho mal y se someta a la voluntad de Dios. Escuchemos el mensaje, una advertencia para no deslizarnos. Nos sentimos muy incómodos al comprender que no estamos donde deberíamos en nuestra relación con Jesucristo ni donde queremos estar. Sin embargo, es mucho más incómodo darnos cuenta de que ni siquiera sabemos cómo es que hemos llegado a esa posición. Ciertamente no hemos tomado la decisión deliberada de desobedecer a Dios y de alejarnos de Él para vivir en pecado. Así que al darnos cuenta de que algo no anda bien, probablemente recordamos esos tiempos pasados en los que disfrutábamos de la paz con Dios y con nosotros mismos. Nos referimos a esos tiempos en los que diariamente nos deleitábamos en su palabra y el Señor satisfacía nuestra alma, nos regocijábamos al ver nuestras oraciones contestadas, compartíamos nuestra fe con toda confianza, dábamos generosamente para la obra del Señor y le servíamos con gozo. Pero algo sucedió. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué nos hemos desviado tanto? ¿Qué causó que eso sucediera? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo puede una persona recuperarse de todo eso y regresar a donde debería estar? Es precisamente acerca de eso que quisiera hablar en este mensaje, acerca de una advertencia para no deslizarnos, y quisiera que vayamos al libro de Hebreos para que leamos algunos versículos del segundo capítulo. Los primeros 4 versículos de este capítulo son una clara advertencia de Dios para que no nos desviemos de Él ni de su verdad. Y noten que este pasaje comienza con la frase «por tanto», la cual explicaremos en unos instantes. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, inalterable, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Noten lo que dice en el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Al decir que debemos ser más diligentes al atender a lo que se nos enseña, expresa la idea de estar anclados en un cimiento firme, es decir, para que no nos desviemos de la relación personal que tenemos con Jesucristo, para que no nos deslicemos de aquello que sabemos que es verdad, tenemos que prestar más atención a lo que nos han enseñado. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ¿quién es el que habla aquí? ¿Quién nos hace esta advertencia? El Señor Jesucristo. Por tanto, como esas palabras vienen del Señor, debemos prestar atención con diligencia a todo lo que nos ha enseñado. Debemos atender con más diligencia a la infalible e inerrante revelación que nos ha dado en la palabra de Dios viviente para que no nos deslicemos. La segunda razón que Dios nos da para que con más diligencia atendamos a lo que nos enseña es el peligro que corremos. No solo debemos hacerlo porque es el Hijo de Dios quien nos hace esta advertencia, sino por las consecuencias que podemos sufrir. Por ejemplo, en el versículo 2 nos dice: si la palabra dicha por medio de los ángeles y de los profetas y de los mensajeros en tiempos pasados, y muchas veces estaban convencidos de que les habían hablado un ángel, fue firme o inalterable, sabían que Dios les había dado un mensaje verdadero, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Al hacer uso del término desobediencia, se refiere a que alguien,
a pesar de haber escuchado lo que es del agrado de Dios, escoge deliberadamente hacer su propia voluntad y no la del Señor. Y ahora veamos lo que nos dice al respecto. Dice que en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando Moisés y los profetas proclamaron el mensaje de Dios, aquellos que lo desobedecieron cruzaron ese límite, o sea, quebrantaron la ley del Señor, escogieron desobedecer a Dios, y esto es lo que nos dice que ocurrió como consecuencia, que Dios no se quedó de brazos cruzados, sino que los juzgó. Y entonces dice que cada pecado, cada desobediencia, cada transgresión recibió una justa retribución, un castigo justo. Así que, al preguntarnos cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, no hay escape alguno. ¿Y a qué se refiere aquí al hablarnos de esta salvación tan grande? Al decir una salvación tan grande, debemos tener presente lo siguiente. Si alguien nos pregunta acerca de nuestra salvación, puede que nos digan, la Biblia habla de que ustedes tienen esta gran salvación. ¿Qué hace que sea grande? Podemos responderles, es una salvación grande como consecuencia de la persona que la proveyó. Dios Todopoderoso la proveyó por medio de su Hijo, quien fue a la cruz y sacrificó su vida para pagar la deuda de nuestros pecados. Así que la razón principal por la que es una salvación tan grande es por la persona que la ha provisto. La segunda razón es por el poder que tiene. La salvación que hoy disfrutamos, la salvación que hemos recibido, tiene el poder para redimir y para rescatar a cualquier persona. No importa el lugar donde se encuentre esa persona, ni el tiempo que se haya mantenido en esa condición, ni lo que haya hecho en el pasado, ni la adicción que tenga, ni lo malvada que haya sido, ni la edad que tenga. El Señor desea salvar a todos los que confiesen sus pecados y reconozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por su pecado. Es una salvación grandiosa. Es grande por aquel que la provee y grande por el poder que hay en ella. Y en tercer lugar, es grande porque está disponible para todos. Dios salvará a todas las personas que estén dispuestas a creer en Jesucristo sin importar lo que hayan hecho en el pasado. Por eso dice que no debemos descuidar esta salvación tan grande. Noten que en ningún momento nos habla de perder la salvación. Solo nos dice que no debemos descuidarla. ¿Cómo podremos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Es decir, si empezamos a deslizarnos, si empezamos a perder interés, si permitimos que otros asuntos capten nuestra atención y nos alejen de su salvación. La respuesta absoluta a esta pregunta es que no hay escape alguno. Lo que dice sencillamente es esto, que se trata de una advertencia divina. ¿Y qué nos dice? Que por esa razón debemos ser más diligentes al atender lo que hemos escuchado para que no nos deslicemos. Así que es una advertencia. Ahora bien, ¿por qué una persona llega a deslizarse? ¿Qué es lo que causa que alguien se aleje de Dios? Hay muchas razones y la primera de ellas es por negligencia. Son negligentes en relación con la palabra de Dios. Descuidan su tiempo personal de oración con el Señor. Dejan de congregarse para alabarlo en el templo. ¿Significa eso que debemos ser miembros de la iglesia para poder ir al cielo? Por supuesto que no. No tenemos que ser miembros de una congregación local para ser salvos, pero no disfrutaremos de lo mismo en nuestro camino hacia ese lugar celestial. Otra de las razones por las que algunos se deslizan y se apartan del Señor es porque están demasiado ocupados. Dicen no tener tiempo para leer la Biblia y descuidan esa área de su vida cristiana. Hay quienes dicen que han dejado de leer la palabra de Dios porque no la entienden y dicen, ¿para qué entonces dedicar tiempo a leerla? Prefieren dejar que sea el predicador quien les traiga el mensaje y se los explique. No se dan cuenta de la importancia que tiene la Biblia y el tiempo de oración en la vida de cada creyente. La siguiente razón, aunque hay muchas más, es la falta de dirección para nuestra vida. ¿Por qué les digo esto? Si una persona no está convencida de la dirección que debe tomar, si no desea conocer la voluntad del Señor para su vida, lo más probable es que llegará a deslizarse. Hay muchos que están en esa condición. No conocen el curso que Dios ha trazado para su vida, ni su voluntad, ni su propósito, ni sus metas. De hecho, podemos afirmar que no desean buscar la dirección de Dios y por eso se deslizan. Después de todo,
¿En qué consiste nuestra vida? Presten atención. Si alguien no avanza por el camino del Señor es porque no tiene un sentido de dirección para su vida y solo vive cada día, cada semana con la inseguridad de si irá al cielo o no una vez que haya muerto. Los que viven así tienden a deslizarse, pues no dirigen su vida hacia nada seguro. Así que una de las razones principales es porque carecen de sentido de dirección. Otra razón es por la influencia que otros tienen sobre nuestra vida. Algunos se deslizan al seguir el ejemplo de los demás y se dejan llevar por lo que dicen o por lo que hacen. Pensemos en todo lo negativo que nos rodea en nuestros días, en toda la negatividad que escuchamos en la radio y vemos en la televisión. Todo es negativo, negativo y negativo. ¿Cuántos se detienen para hablar de Dios o del Señor Jesucristo? Si usted se deja influenciar por los que viven a su alrededor, lo más seguro es que se deslizará de los caminos del Señor al seguir esos malos ejemplos. Nadie se acercará a su vida para pedirle que se aleje de Dios e imite sus malos caminos. Por supuesto que no, sino que Satanás usará otros métodos más sutiles para tratar de engañarle. Otra de las razones es porque no están convencidos de lo que creen. Algunos de los nuevos creyentes nunca reciben la instrucción necesaria. Nadie se detiene para instruirles como discípulos de Cristo. Por eso, al tener que enfrentar situaciones difíciles o al caer en diversas tentaciones que les hacen sentir culpables y desanimados, no saben cómo reaccionar y cómo buscar el perdón de Dios. También estoy convencido de que una de las razones principales por las que muchos se deslizan es porque Satanás ha encontrado sus puntos débiles y comienza a tentarles. Vez tras vez caen ante la misma tentación del diablo y son derrotados en esa misma área de su vida. Y entonces llega el momento en el que deciden que la vida cristiana no es lo que habían pensado, sienten que no ha funcionado como pensaban, no saben por qué se sienten así, si ya han orado y le han prometido a Dios, le han jurado que no volverán a caer en esa misma tentación, pero lo hacen otra vez. Algo debe estar mal. Por eso deciden olvidarse de todo, pues a pesar de orar, de leer la Biblia, de asistir al templo, caen vez tras vez en el mismo pecado y no comprenden por qué. Por tanto, comienzan a deslizarse lejos de Dios. ¿Por qué sucede eso? Porque el diablo ha encontrado sus puntos débiles y los tienta en esos aspectos. Otra de las razones principales por las que algunos se deslizan es porque se afanan por los aspectos de esta vida, en vez de mantener su mirada en la fuente de vida en Jesucristo. Presten atención. Cuando una persona se desliza de la voluntad del Señor, no es solo por algo que ha sucedido, es algo que ocurre como consecuencia de varios sucesos. Así que hay muchas razones por las que las personas se alejan de Dios, y es muy probable que algunas de ellas sean más familiares para usted que otras. ¿Qué es lo que sucede como resultado? ¿Qué sucede cuando alguien se desliza de la voluntad del Señor? Escuchen una vez más la advertencia que nos hace al decirnos que debemos atender con más diligencia las cosas que hemos oído. ¿Qué sucede cuando alguien se aleja de Dios? Aquellos que se han deslizado han caído en ese estado después de perder el interés que antes tenían por el Señor. Se han salido de la voluntad y el plan que Él había trazado para sus vidas. Esto es exactamente lo que sucede con los que se deslizan y se alejan del Señor y se salen de su voluntad. Ese es precisamente el resultado número 1. La persona se aleja de la voluntad de Dios. El segundo resultado es que entristece el corazón del Señor. Así que los que se deslizan contristan a Dios y se pierden las bendiciones que deseaba darles. Poco a poco y de una manera silenciosa e invisible, su corazón comienza a endurecerse hasta que llegue el momento en que ese corazón, que antes estaba inclinado a los asuntos del Señor, deja de escucharlo, pues ha perdido toda sensibilidad y llega al punto en que nada le conmueve. Y cada vez que se les habla acerca de ese aspecto defienden su desobediencia. Esto es lo que sucede. El estado final de los que se deslizan les hace defender lo que han hecho mal. Eso viene a ser también una evidencia de que viven en desobediencia. Rápidamente optan por defender su posición.
Su corazón se ha endurecido y ya no se sienten atraídos por las enseñanzas de la Biblia, ni por la Iglesia, ni por nada relacionado con el Señor. Deciden defenderse a sí mismos y optar por basar su conducta en razonamientos lógicos. No se dan cuenta de que la única razón por la que deciden defender su estilo de vida pecaminoso es porque su corazón se ha endurecido para los asuntos de Dios. ¿Qué más puede llegar a suceder? Algunos caen en adicciones. Se han deslizado del Señor de tal manera que llegan a sufrir consecuencias físicas, emocionales y espirituales. Eso es lo que sucede cuando un creyente se aleja de Dios. También debemos mencionar la mala influencia que estas personas llegan a ser para otros. Amable oyente, es importante que nos demos cuenta de que alguien siempre imitará nuestro ejemplo. Así que es peligroso que nos alejemos del Señor, pues otros nos observan. Cuando nos apartamos de Dios y empezamos a entregarnos a las cosas del mundo, creyendo que nos darán algo que no nos pueden dar, eso es una ceguera absoluta frente a la verdad. Es una ceguera absoluta que alguien o que hay algo en este mundo que puede satisfacernos al margen de una relación personal con Jesucristo. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿De qué forma puede alguien recuperarse de esto? ¿Y de qué manera lo hace? ¿Cómo puede un creyente que se ha deslizado de los caminos de Dios ser restaurado? Hay 4 pasos sencillos que debe dar para que eso ocurra. Noten que dije que eran sencillos, pero en ningún momento les dije que era algo fácil de realizar. Son pasos esenciales para ser restaurados. ¿Cuál es el primero de esos pasos? Debe reconocer que se ha deslizado. Tiene que reconocer que se ha alejado del Señor. Debe confesar ante Él que eso es lo que ha ocurrido en su vida y que la advertencia que nos hace en ese pasaje de la Biblia se ha hecho una realidad en su vida. Así que debe confesar y reconocer esto. Tiene que reconocer que se ha deslizado de la voluntad de Dios. El segundo paso también es bien sencillo, pero igual de importante. Después de reconocer que se ha deslizado de los caminos de Dios, debe arrepentirse. El arrepentimiento no consiste solo en lamentarnos por lo que hemos hecho mal, o en llorar, o en sentirnos culpables. Estos 3 aspectos son parte del arrepentimiento, pero no lo más esencial. El arrepentimiento genuino consiste en una decisión, en un cambio de manera de pensar. La persona decide que ya no desea seguir por ese camino, pues eso no es la voluntad de Dios, ni tampoco lo mejor para su vida. Reconoce que no quiere recibir las consecuencias que produce esa desobediencia, ni tampoco desea perderse las bendiciones del Señor. Es un cambio de manera de pensar, el cual produce un cambio de dirección y conducta. Y en tercer lugar, deben retornar a una vida de sumisión a la voluntad y al propósito de Dios. Tienen que volver a ser sumisos a la voluntad y al propósito que el Señor ha trazado para ellos. Mire, si una persona no vuelve a ser sumiso ante la voluntad de nuestro Padre Celestial, es porque no se ha arrepentido de todo corazón. El arrepentimiento siempre nos lleva a una vida de sumisión a Dios. Así es como la persona escoge vivir en obediencia al Señor. ¿Y cuál es el cuarto paso? Tomar la decisión de reajustar las prioridades de su vida. Sin importar cuán lejos se haya deslizado la persona de los caminos del Señor o en qué haya caído durante ese tiempo, nuestro Padre amoroso está dispuesto a rescatarla y a traerla de vuelta. Sin embargo, para que eso ocurra, primero debe reconocer lo que ha hecho mal, confesar su pecado, arrepentirse de todo corazón, volver a ser sumiso a la voluntad de Dios y cambiar su estilo de vida para poder vivir en comunión con Él. Amable oyente, no sé en qué condición se encuentra hoy su vida. Sin embargo, sé que puede estar en el lugar donde Dios desea que esté si está dispuesto a tomar una decisión. Si usted nunca ha confiado en Jesucristo para ser salvo, entonces ya se ha deslizado. Su vida va a la deriva. No tiene una brújula para dirigir su andar. Puede que tenga una Biblia, pero ha puesto esa brújula a un lado y se ha deslizado. Y seguirá sin rumbo, hacia el dolor, el sufrimiento, los problemas y alejado de Cristo, pues ha optado por hacer su propia voluntad hasta que llegue el momento en que se deslice hacia la muerte y se lamente durante toda la eternidad por lo que ha hecho. Nadie sabe cuándo llegará la muerte, pues esa es una decisión que viene de Dios. Pero si usted permite que su vida siga a la deriva hasta llegar a ese punto, llegará a la eternidad sin Cristo y quedará separado de su Creador para siempre. No todos se han dado cuenta de la condición en la que se encuentran.
Como dijimos anteriormente, algunos se han deslizado silenciosa y gradualmente del rumbo que antes llevaban. Si ese es su caso, hoy quisiera exhortarle a que reconozca ante el Señor aquello que ha hecho mal. Ese es el primer paso. Si hace eso, si se arrepiente genuinamente, si se somete ante la voluntad de Dios y ajusta las prioridades de su vida, podrá regresar una vez más al lugar donde Él desea que todos sus hijos estén. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien está en el centro de su universo. Más adelante, en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, escuche qué sucede cuando elegimos nuestro camino en vez del camino de Dios. Si desea adquirir el mensaje de hoy, una advertencia para no deslizarnos, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. ¿Está usted yendo sin rumbo por la vida? ¿Se siente que su vida espiritual es mediocre y que carece de dirección? El Dr. Stanley, mediante la serie de audio El peligro de deslizarse, le ayudará a descubrir cómo volver al camino que Dios ha dispuesto para usted. Para más información, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Todos enfrentamos preocupaciones. Como el Dr. Stanley nos recuerda a menudo, la voluntad de Dios es que sus hijos se aferren a las promesas bíblicas. En Contacto, desea obsequiarle 3 hermosas impresiones artísticas que incluyen inspiradores versículos de la Biblia, que le recordarán las bendiciones de Dios. Para recibir gratis esta colección, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/arte. ¿Está glorificando su vida a Dios o está viviendo solo para usted? A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Algunas personas son extremadamente talentosas, muy hábiles con la predicación, son persuasivas y carismáticas, y eso apela a la carne. Por ejemplo, si se fija bien, la mayoría de las doctrinas falsas tienen un atractivo muy carnal. O puede ser que donde esté hoy es porque alguien le convenció y le persuadió. Escuchó con un oído que no tenía discernimiento. Le hablaron de algo que querían ofrecerle y era una creencia doctrinal que apelaba a su carne y no a su espíritu. El Espíritu de Dios atrae al espíritu. Cuando escuche algo novedoso, hágase la siguiente pregunta. Si llego a creer en esto, ¿a dónde me va a llevar esta creencia? Mi oración es que usted sea sabio. Oremos. Padre, te pido que el Espíritu Santo hable a toda persona que en este momento esté atrapada en un error que suena muy bien y se siente bien, pero te pido que le ayudes a comprender, a medida que considera su vida y su relación con Cristo, que sí está equivocada, que admita que está a la deriva, alejándose de la palabra de Dios, alejándose del Señor Jesucristo y de su relación personal contigo. Señor, dales la valentía y la sabiduría para detenerse, examinar con cuidado y volver a tener una relación correcta contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana, el Dr. Stanley nos recuerda que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios